Perfecto. Bien, buenas tardes nuevamente a los participantes del curso Gestión de Empresas de Servicios. El día de hoy nuevamente estamos con un nuevo módulo de este interesante curso. El módulo que vamos a hablar el día de hoy es el de fijación de precios dentro de las empresas de servicios. ¿Cuál debería ser el precio que debo cobrar por los servicios? Por el servicio que se está brindando en mi restaurante, en una clínica dental, en un centro educativo, en un hotel, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a hablar, compartir, vamos a descubrir varios elementos que influyen en la fijación del precio dentro de un servicio. Y también vamos a considerar en la parte final cuáles son las técnicas eh, más recomendadas para poder fijar este tipo de estrategia. Bien. Entonces vamos a empezar. Mi nombre es Gerson Hernández. Damos inicio a este nuevo módulo del día de hoy. Primero, hay que tener en cuenta sobre un punto importante, cuáles son los desafíos en el tema de los servicios y en cuanto a distribución y en cuanto a precios. Ya habíamos hablado en el módulo anterior que uno de los desafíos en cuanto a distribución es que los servicios no se pueden brindar de manera masiva, sino se brindan en el mismo local donde son producidos y consumidos al mismo tiempo. Hablamos de un elemento de simultaneidad, se producen y consumen al mismo tiempo, no se pueden conservar. Entonces, su distribución representa un gran desafío, pero al mismo tiempo también representa un gran desafío desde el punto de vista del precio. ¿Cómo definimos el precio de un servicio que está siendo producido y consumido al mismo tiempo? ¿Cómo definimos el precio de una carrera universitaria? Teniendo en cuenta que el alumno no solo recibe una clase, sino recibe múltiples clases con múltiples profesores y aparte también recibe beneficios tangibles como tener acceso a la biblioteca, tener acceso a material informático, tener acceso a talleres adicionales a su carrera. Entonces, todo esto, tanto el tema de la distribución y el tema del precio se mezclan, pero vamos a hablar rápidamente sobre esos puntos ahorita, ¿no? El primer punto en cuanto a los precios, ¿sí? Es que esta variable es dentro de marketing, es la de mayor incidencia en las utilidades de la empresa. Tú puedes modificar las otras variables y obviamente van a tener un impacto en los resultados comerciales, administrativos y netos de una empresa. Pero esta variable, la variable precio, tiene un impacto directo, ¿bien? Tiene un impacto directo en las ganancias de un negocio. Por ejemplo, un estudio concluyó que un aumento del 1% en los precios generales se traduce en un aumento del promedio, obviamente promedio, del 11% de las utilidades. Un aumento del 1% se traduce en un aumento del 11% de utilidades. Imagínate, solo por aumentar un poco el precio, tiene una incidencia directa en el aumento de las utilidades de un negocio. ¿Eh? No digo que las otras variables no sean importantes y que no tengan un impacto igual de significativo en las utilidades. Sí lo tienen. La distribución, la comunicación, el producto o servicio que hemos hablado también en los módulos anteriores son importantísimos, pero esta es la que tiene mayor incidencia. ¿Eh? Segundo punto, en cuanto a desafíos, menciona que la evidencia internacional, hay diferentes estudios que indican que la mayor parte de empresas de servicios aplica técnicas simplistas. Ahorita vamos a llegar ahí. ¿Qué es una técnica simplista? Bien, se refiere a que cuando deciden fijar el precio que van a cobrar por su servicio, utilizan técnicas que no logran una complejidad en cuanto al real entendimiento del precio y su impacto en toda la empresa. Ahora, el 83% de los precios de servicios
se fijan en base a los costos. Eso es una técnica simplista, por ahí decirlo, por mencionar una de las dos que vamos a hablar. En base a costos se refiere a sacar los costos generales de una empresa y en base a ello hacer un costeo marginal de acuerdo al servicio. Pero como vamos a ver en las siguientes diapositivas, la fijación de precios en base a costos no es la mejor estrategia para poder maximizar los resultados del negocio. ¿Bien? Tercer desafío, entre los factores que dificultan la fijación del precio, está entre ellos la dificultad para definir la unidad o productos en servicios. Por ejemplo, en una empresa que vende productos en una distribuidora, en una productora de gaseosa, por así decirlo, sabemos que la unidad es el bien, la gaseosa. En cambio, ¿cuál es la unidad en un servicio? Por ejemplo, en un restaurante, cuando el mismo cocinero prepara al mismo tiempo varios platos. Entonces, podríamos costear la unidad de cada uno de esos platos si ese mismo cocinero está realizando al mismo tiempo diferentes platos. Entonces, se complica, se vuelve más complejo. No digo que sea imposible, pero sí un poco más complejo, ¿bien? Pasa a ser un concepto vago, ¿bien? O sea, es un concepto difuso, amplio, ya que el servicio ofrecido por lo general implica una serie de interacciones. Se refiere a cómo valoramos una interacción de personas que brindan servicios. Entonces ahí se va dificultando un poco. Otro elemento es que en la producción de servicios, los costos no son fácilmente asociables a actos de servicios producidos, sino más bien a costos fijos. Por ejemplo, los hoteles, las aerolíneas. Me refiero a actos de servicio, podría decir, los costos se refiere al trato que brinda el personal de atención de una aerolínea. Cuando una aerolínea, sus costos más importantes son la infraestructura, obviamente los aviones, etcétera, etcétera. Igual en un hotel, los costos más importantes de un hotel no son el personal que brinda el servicio, sino hablamos de la infraestructura nuevamente, del mobiliario, del inmueble, etcétera, ¿no? Y por último, un quinto punto es que los clientes dentro de un servicio, al ser parte del proceso productivo, recuerda que el cliente forma parte de este proceso, porque el cliente está interviniendo dentro del proceso de producción y consumo. Bien, se produce de manera especial para cada cliente. Por ejemplo, ¿no? Dos clientes que contratan el mismo servicio pueden generar costos de atención diferentes. Un ejemplo de un estudio mencionaba a unos clientes de un banco en donde ambos tenían el mismo balance contable, pero uno era rentable y el otro no era rentable. Y el banco se preguntó por qué. Entonces se dieron cuenta que el que era rentable era el que utilizaba la menor interacción física presencial con el banco. La mayoría de canales que utilizaba este cliente era a través de canales virtuales, internet, llamadas telefónicas. En cambio, el cliente que no era rentable siempre estaba presencialmente dirigiéndose al banco, accediendo a los servicios, yendo una y otra vez. Por lo tanto, los costos asociados a un cliente y al otro, en uno eran mayor, por lo tanto no era rentable, y en el otro eran menor. Entonces, se vuelve complejo esta forma de costear, ya que cada cliente va a tener una forma especial de personalización diferente. No podemos tratar al mismo cliente de la misma manera. ¿Bien? Continuamos. Ahora, hay que tener en cuenta estos aspectos que te voy a compartir en este momento. Son aspectos específicos de la fijación de precios en servicios. Bien, esto es importante que lo consideres dentro de tu estrategia de precios. Bien, primero hay que tener en cuenta tres puntos y vamos a desglosarlos uno por uno. Bien, es que en cuanto al tema de precios en servicios, existe una menor presencia de precios de referencia. Bien, ¿qué significa esto? Te voy a dar.
¿bien? El precio de referencia es el valor monetario que el consumidor tiene en la memoria asociado con un producto determinado. Por ejemplo, en el caso de los bienes, productos netamente hablando, si alguien quiere comprar una gaseosa, puede basarse en los precios de referencia y puedes saber cuánto está una Coca-Cola, una Inca-Cola, cuánto está una Guaranat, una Cola Real, una Pepsi, una Concordia. Tiene precios de referencia o usa el Coca-Cola y la Inca-Cola como un precio de referencia. En cambio, en un servicio, conseguir precio de referencia es un poco más complicado, ya que hay costos no monetarios que asume el cliente a la hora de contratar un servicio. Ahorita vamos a llegar ahí, que es un costo no monetario, pero un cliente, salvo en excepciones que siempre hay, adquirir un servicio, por ejemplo, odontológico, implica no tener muchos precios de referencia. Uno va a una clínica odontológica recomendada y recibe la propuesta y la toma. No es que va a la clínica, hace su diagnóstico y después se va y se va a hacer otro diagnóstico en otra clínica. Y luego, así continuamente, revisar 3, 4, 5 clínicas a ver cuál de todas le da la mejor propuesta. No funciona de esa manera, salvo excepciones. Pero en general, en promedio, en servicios hay una menor presencia de esa referencia. ¿Bien? Cuando uno toma un servicio, recuerda que uno recién va a saber que lo que está pagando vale cuando recién lo consume. Y eso es lo que dificulta tomar esos precios de referencia, a diferencia de los productos tangibles, de los bienes tangibles. ¿Bien? Otro aspecto que hay que considerar dentro de la fijación de precios es que hay podríamos decirlo, una menor elasticidad de la demanda ante variaciones de precios. ¿Qué se refiere esto? Elasticidad de la demanda se refiere a esa sensibilidad que tiene el consumidor eh, por los precios, cuando aumenta o cuando se reduce el precio. Menor elasticidad significa que el consumo no cae cuando el precio aumenta. Y eso es algo muy interesante que ocurre en los servicios, es su sensibilidad respecto a las variaciones en el precio. En el caso de los servicios, la relación precio-demanda no es tan clara. La ley, o mejor dicho, la teoría económica menciona que ante mayor precio del producto, la demanda se vuelve más elástica. O sea, se refiere a que la demanda varía, la demanda se reduce. Ahora, hay que tener en cuenta que esto va en algunos sectores, ¿bien? En sectores premium, por así decirlo, de alta gama, esto es al revés. Mientras aumenta el precio, la demanda aumenta también. Hablamos de precios que generalmente se refieren a una mayor calidad, a un mayor estatus, a un mayor prestigio. Pero hablo de productos, por ejemplo, puede ser adquirir una prenda como un reloj Rolex o adquirir unos zapatos Gucci, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero hablamos de productos. En este caso, en el tema de servicios, ¿sí? Netamente servicios, hablamos de hoteles, agencias de viajes, talleres mecánicos, restaurantes, eh, ante, ante el tema de que hay mayores factores intangibles, hace que también que el público no tenga una definición clara de esa variación de precio y lo asume, lo acepta en la mayoría de casos, ¿bien? En la mayoría de casos. Y por último, un aspecto específico en la fijación de precios es esto de acá, la importancia que hay de los costos no monetarios. Esto es importante. Generalmente en los productos estos costos no monetarios son muy reducidos, son muy pequeños comparados con las empresas de servicios. En las empresas de servicios tenemos una alta incidencia de costos no monetarios. ¿Bien? Son aquellos esfuerzos en lo que el cliente tiene que incurrir para comprar el servicio. Bien, por ejemplo, incluye el tiempo necesario para adquirir un servicio, la búsqueda, los costos asociados, el costo mental. Me refiero a que si un cliente desea una pastilla para el dolor de muela, se va a la farmacia y la adquiere.
En cambio, para ir a tratarse un tema odontológico, se tiene que trasladar, ahí hay un esfuerzo, tiene que hacer una espera en la recepción, ahí hay otro esfuerzo, tiene que adquirir el servicio, tiene que tomar el servicio, eso implica una agenda de tiempo que prácticamente es un costo no monetario, es un costo que asume el cliente. ¿Sí? Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta. Otro es la búsqueda, por ejemplo, si hablamos de servicios que son más personalizados, hay un proceso de búsqueda que toma tiempo, los costos asociados y los costos mentales, los costos psicológicos. Bien, estos aspectos específicos tienen una influencia importante dentro de la fijación de precios dentro de las empresas de servicios. Por ello lo estamos mencionando en este apartado. Bien, continúo. Ahora vamos a entrar a la estrategia de fijación de precios. Ya hemos hablado cuáles son los desafíos dentro de la fijación de precios de las empresas de servicios. Hemos comentado un poco sobre los aspectos a tener en cuenta, que son los costos no monetarios, que son la menor demanda elástica, que son todo el tema del consumo simultáneo en los productos y servicios, pero aquí ya vamos a qué tipo de estrategia puedes tomar tú para poder fijar un precio para tu empresa de servicio, ¿bien? Ahora, las estrategias de fijación de precios se basan en las tres C, en costos, en competencia y en clientes o en la demanda, ¿bien? Esto es las estrategias generales de fijación de precios, ¿bien? Eh, es decir, puedes fijar precios en base a costos, puedes fijar precio en base a la competencia o puedes fijar precios en base a la demanda. Vamos a hablar de cada uno de ellos, cuáles son sus ventajas y sus desventajas, y al final vamos a hacer un resumen de todo el completo, ¿bien? Sin embargo, hubo un estudio que se hizo en Estados Unidos en donde, luego de analizar diferentes empresas, vieron que el 49% de estas empresas hacía su fijación de empresas de servicios, hacían su fijación en base a costos, en base a sus costos totales y a sus costos variables. Un 22% en base a la competencia, es decir, se fijaban cuánto estaba cobrando la competencia, y un 18% en la demanda, o sea, en los clientes, y solo un 11% en otras estrategias de fijación de precios que no la vamos a mencionar acá, pero vamos a hacer un resumen al final, ¿bien? Vamos a empezar por el primero, lo más usado, lo más común, lo que siempre ha existido. La fijación de precios basado en el costo. Podríamos decir que esta es una fijación universal porque ha existido desde siempre, desde la historia de la humanidad ha existido esto, ya que las personas para obtener cierta ganancia sacaban cálculo de cuánto le costaba lo que habían adquirido, lo que habían comprado, y le aumentaban una ganancia adicional, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a hablar rápidamente de esto, ¿no? Mediante esta estrategia, las empresas de servicios fijan sus precios sumando a los costos directos una cuota de costos fijos y luego el beneficio deseado. Costo directo me refiero a costos variables, la cuota de costos fijos es a la ponderación de los costos fijos de los servicios vendidos. Y luego está el beneficio deseado. Por ejemplo, si todo esto me sale 5 soles, yo le quiero aumentar 3 soles más. O sea, 5 soles a 3 soles, el precio de venta va a ser 8 soles. Y sin incluir impuestos. Entonces, esto es la fijación de precios más simple, más universal que existe, ¿no? Sin embargo, cuando tú haces este tipo de estrategia, ocurre un problema, ocurre un desafío, es que estimar los costos de un servicio cuando una empresa ofrece simultáneamente una variedad de productos diferentes, se vuelve muy complejo, muy complejo. Por ejemplo, en un banco, los que están en plataforma, los ejecutivos, no solo ofrecen cuentas de ahorro, ofrecen cuentas corrientes, ofrecen préstamos, ofrecen plazos fijos, ofrecen innumerables instrumentos financieros para los clientes, innumerables productos financieros para los clientes. Entonces, ¿cómo costear cada uno de estos servicios teniendo en cuenta el costo del personal? Si cada uno de esos servicios tiene un precio, producto, un precio diferente, tiene una rentabilidad diferente, entonces
se vuelve muy complicado. Otro ejemplo es cómo calcular el costo de la mano de obra de un plato cuando el cocinero prepara varios diferentes al mismo tiempo. O sea, tú puedes costear el costo de producto, ¿bien? Tú puedes costear cuánto cuesta realizar un producto en términos de insumo. O sea, para hacer un ceviche, tú puedes costear los insumos en cuanto a pescado, cebolla, tomate, lechuga, camote, limón, etcétera, etcétera. Puedes costear esto y tener el costo del producto, pero puedes calcular el costo de la mano de obra de ese producto, de ese plato en específico, se vuelve un poco complejo, ya que este cocinero no solo hace el ceviche, sino también prepara arroz con marisco, prepara parihuela, prepara sudados, prepara otros ceviches para otros clientes. Entonces se convierte en una herramienta compleja a la hora de definir cuál es el verdadero costo dentro de cada uno de los productos vendidos. ¿Bien? Entonces aquí hay que tener dos cosas en cuenta. La fijación del precio en función del costo de producir el servicio ignora el valor que el cliente le asigna. Es decir, tú cuando defines el precio de tu servicio en base a tu costo, lo estás definiendo en base a lo que te cuesta a ti producirlo, lo que te cuesta a ti entregarlo, venderlo. Sin embargo, estás ignorando el valor que ese cliente le puede poner a tu servicio. ¿Bien? Tú puedes pensar que tu servicio tiene un costo X, pero tu cliente puede pensar que tiene un precio X, cuando tu cliente puede pensar que para él vale un precio Y, un precio Z. ¿Bien? Otro punto es que esto tiene una limitación, ¿bien? De ignorar la oferta alternativa, es decir, ignorar la competencia y obviamente la demanda, por lo cual no maximiza utilidades. Tú puedes estar cobrando tus costos, un precio en base a tus costos, pero la competencia puede estar cobrando más. Por lo tanto, si la competencia tiene una oferta similar, parecida, sin muchas diferencias de la tuya, o incluso tú tienes una mejor oferta en cuanto a elementos, en cuanto a características del servicio o beneficio del servicio, estarías perdiendo dinero, estarías perdiendo negocio. Bien, esto es un poco sobre el tema de la fijación de precios basado en el costo. Vayamos a la siguiente estrategia, la fijación de precios basado en la competencia. Esto es la segunda técnica luego del costeo. ¿Bien? Vamos a hablar rápidamente. Mediante esta estrategia, las empresas de servicios fijan sus precios en función del mercado, que considera un precio ancla o referencia. Por ejemplo, una empresa consultora, una consultora que brinda servicios de consultoría, asesoría, no sabe cuánto cobrar, no sabe cuál sería el precio que realiza. Entonces, lo que puedo hacer en un momento dado es hacer un tema de análisis de la competencia, ¿no? Un benchmarking le llaman en, en marketing, lo que implica estudiar a la competencia y cuáles son los servicios que ofrecen, cuáles son los precios que ofrecen por esos servicios. Te haces pasar por un cliente incógnito y así obtienes información sobre la competencia, ¿verdad? Sobre los precios que cobran. Y teniendo en cuenta esa referencia de los precios que cobran por los servicios de la competencia en cuanto a consultoría, esa consultora puede definir los precios que ellos quieren, ¿no? Puede ser un precio mayor si considera que tu oferta es más completa que la competencia, o puede ser un precio menor si es que quieres obtener clientes más rápido. Ahora, parte de la hipótesis en este caso es que para el consumidor es fácil comparar precios y de que existen precios de referencia. Por ejemplo, un empresario que quiere acceder a un servicio de consultoría puede saber cuánto le cuesta acceder a ese tipo de servicio o ya ha tenido propuesta de esos servicios. O si el empresario tiene una necesidad específica, por ejemplo, está buscando una asesoría contable, ya ha pedido propuestas de diferentes asesores contables de diferentes empresas que brindan servicio de contabilidad outsourcing. Entonces, con esas propuestas puede hacer una comparación en ese momento. Pero si el cliente, o sea, el consumidor no tiene precios de referencia,
puede ser un arma de doble filo, ya que al no tener precio de referencia puede tomarlo como un precios excesivos o precios muy baratos. Cuando el cliente no tiene referencia, este tipo de fijación de precios se vuelve muy complejo. Bien. Ahorita vamos a la tercera estrategia de fijación de precios, mi favorita desde un punto de vista eh, de empresa de servicio. Bien, te la voy a comentar cuál es rápidamente. Fijación de precios basada en la demanda o basado en el cliente, teniendo en el centro al cliente. Bien, esta estrategia se fija en función de lo que los clientes están dispuestos a pagar por ellos. Es decir, basándose en la percepción del valor de servicio. ¿Cómo es esto? Es muy interesante y tiene que ver mucho con la filosofía práctica del marketing del día de hoy. No le des a un cliente un servicio que te cuesta tanto a ti o que está dando según la competencia, sino dale un servicio y cóbrale por ese servicio lo que está dispuesto a pagar por ese servicio. Bien, ahorita vamos a dar un ejemplo. Bien, para basar los precios en la demanda es necesario conocer cuánto estarán dispuestos a pagar los consumidores por un determinado producto. Cuando me refiero a producto, me refiero también a un servicio específico. ¿Bien? Aplicado en su forma más pura, esta estrategia ignora los costos y la competencia. O sea, porque no importa cuánto cobra tu competencia, no importa cuánto son tus costos. Lo que importa es cuánto está dispuesto a pagar tu cliente. Sin embargo, en la práctica, en la realidad, no podemos deslindar a las otras estrategias. Tenemos que tomarlas como parte del análisis global y de la toma de decisiones en la fijación de precios. Aparte de saber cuánto el cliente está dispuesto a pagar, hay que saber nuestros costos y también saber cuánto está cobrando la competencia. Ahora, te doy un ejemplo práctico. Por ejemplo, esto es muy interesante porque imagínate un guitarrista que estudia mucho, está haciendo una carrera musical y adquiere una guitarra de $3.000, por así decirlo. Entre tanto uso esta guitarra, se le rompe una parte de la guitarra y este guitarrista lo lleva al taller, lo lleva a arreglarlo y el que lo arregla simplemente le hace algunos cambios y le cobra $10, imagínate. El guitarrista sorprendido porque le está cobrando tan barato y el, y el maestro del taller le dice que solo ha hecho le echó pegamento y lo ha enderezado. Entonces, ese maestro está cobrando su servicio en base a qué? En base a costos. Porque simplemente le tomó 10 minutos hacerlo y porque solo usó pegamento, le está cobrando $10. Y está bien por un lado, porque fue tal vez lo que le costó a este maestro del taller. Pero ese guitarrista hubiera estado igual de feliz de haber pagado 5 veces más de lo que le ha cobrado este maestro del taller porque para él ese trabajo valía más, valía más. Entonces, acá no se trata de aprovecharte, sino se trata de cobrar lo que realmente vale para el cliente, porque así estamos maximizando utilidades. Si tú cobras menos de lo que el cliente está valorando, estás perdiendo negocio, estás perdiendo dinero. Si cobras más también, pues estás perdiendo un cliente también. Entonces, se trata de un equilibrio entre saber cuánto está valorando el cliente por el servicio, cuáles son tus costos para que sepas también en qué momento no debes cobrar menos que eso, y la competencia para que tengas una referencia y puedes armar unas ciertas estrategias que ahorita vamos a llegar, ciertas tácticas, ¿bien? Estrategias sobre esto. Entonces, desde ahora recuerda que hay tres maneras de fijar precios en los servicios y que tienes que combinar, mezclar este tipo de análisis conjunto, ¿bien? De manera integral. Ahora, vamos a resumir rápidamente las estrategias de fijación de precios que hemos hablado hasta este momento, ¿bien? Primero vamos a tener en cuenta las restricciones, ¿bien? En cuanto a la fijación de precios.
¿sí? ¿Cuáles son esas especificidades de los servicios? Ya sabemos que hay una falta de precio de referencia. En general, es más complejo obtener referencias de servicios que obtener referencia de productos, de bienes, por así decirlo. ¿Sí? Hablamos de la baja elasticidad. Los servicios cuando aumentan de valor, mm, no siempre la demanda cae. Por ejemplo, lo que te mencioné hace un momento de ese maestro que arregla guitarras, él podría haber cobrado 5 o 6 veces más lo que cobró inicialmente, y el guitarrista igual hubiera adquirido su servicio, ¿sí? Entonces, esto es un elemento interesante. Y por último, los costos no monetarios, que ya sabemos, el transporte, el tiempo, la búsqueda de las cosas, que son cosas intangibles del mismo cliente que le cuesta para adquirir un servicio, aparte del dinero, obviamente. Y vamos con el resumen rápidamente. Acá tenemos un cuadro, cuál es la estrategia, cuáles sus ventajas y sus desventajas. Fijación por costos. La ventaja es que es simplicidad. ¿Sí? Son técnicas simplistas. Simplemente hay que saber nuestros costos directos y los variables y ya está. La desventaja es que no considera especificaciones de servicio, ¿sí? No considera las restricciones anteriores, no considera los precios de la referencia, la baja elasticidad, los costos no monetarios, no está considerando nada de eso. Y tampoco considera el mercado, no considera que tal vez en otro lado pueden cobrar más y con gusto los clientes están pagando más. La siguiente estrategia es la fijación por la competencia. ¿Sí? Otra ventaja es que también tiene simplicidad, es simple, es simplista. Una desventaja es que supone comparabilidad de precios por cliente. Recuerda que el cliente tiene que saber cuánto está cobrando la competencia para así poder hacer una estimación del servicio que le estás dando, del precio que le estás cobrando por ese servicio. Si no conoce los precios de la competencia, se va a hacer complicado. Y por último, y mi favorita es la fijación por demanda agregada, la fijación en base al cliente. ¿Eh? Las ventajas es que este tipo de fijación de precios busca maximizar la utilidad global de la empresa. ¿Sí? Con esta estrategia no vas a cobrar menos, no vas a cobrar más, vas a cobrar lo óptimo que deberías cobrar en tu empresa, ¿sí? Teniendo en cuenta las estrategias anteriores, ¿bien? No puedes simplemente basarte en eso. También tienes que agregar el tema de la competencia y el tema de los costos. Ahora, hay una desventaja, ¿bien? Que es más complejo. Sacar costos se requiere un financiero, sacar competencia se requiere alguien que vaya a hacer un análisis rápido, pero fijar por demanda se requiere un pequeño estudio, estudios adicionales de investigación del mercado. Por eso se vuelve complejo y se requiere de más información, de mucha más información. Ahora hay ciertas consideraciones que hay que tener en cuenta en, en armar tu estrategia de precios, bien, para poder hacer una fijación de precios óptimos, no solo simplemente por la cual te gusta más, sino que van a depender de algunos elementos adicionales que van de acuerdo a la empresa, bien, de acuerdo a tus objetivos organizacionales. Escucha bien, de acuerdo a los objetivos organizacionales. ¿Cuál es, Gerson? Te los comparto, bien. Y tu estrategia, obviamente. Tu cuota de ventas. O sea, tienes que tener en cuenta cuál es la cuota de ventas que quieres lograr con respecto a la competencia, porque eso puede hacer que varíe tu fijación de precios. La participación de mercado. ¿Quieres lograr tener una participación mayor? ¿Quieres mantener tu cuota de mercado? ¿Quieres hacerte un hueco en el mercado? La rentabilidad que buscas. Si buscas obtener no ventas por montón, sino obtener la mayor rentabilidad posible, tienes que tomar en cuenta eso, las barreras de entrada a un sector en específico y la imagen de marca. Esto es muy importante porque generalmente los precios están directamente ligados a la imagen, a la percepción de la imagen de una marca. Se piensa, se tiene como una perspectiva de que mientras más alto es el precio, es de mayor calidad el servicio o el producto. Y viceversa. Mientras menor sea el precio, se refiere a un producto más económico, dirigido a un estrato social más bajo, por así decirlo. Bien, esto es el resumen de las estrategias de fijación de precios que hemos visto hasta este momento. Continuemos.
Rápidamente, algunas técnicas de fijación de precios en servicios. Ya hemos visto la parte global, la estrategia, vamos a la parte operativa, por así decirlo, operativa. Bien, tenemos dos principales y hay otras que ahorita te voy a compartir. Primero, eh, una técnica por discriminación de precios o precios diferenciados. Cuando hablamos de segmentación, hablamos de discriminación. ¿Bien? Una segmentación se refiere a un grupo de personas que tienen unas variables comunes, pero cuando tú realizas una estrategia para este segmento, estás discriminando a los otros segmentos. O sea, a los otros segmentos no le vas a brindar la misma estrategia, es igual. Una discriminación de precios o precio diferenciado se refiere a que no vamos a tratar a todos por igual. Y depende de varios factores. Por ejemplo, puede haber una discriminación por horario de uso de servicios. Por ejemplo, hoy en día, con todo lo que estamos viviendo en términos de pandemia, el gobierno peruano lanzó una norma, una ley, un procedimiento que permite a los restaurantes hacer servicio delivery las 24 horas del día. Eh, tenemos opiniones encontradas a favor y en contra. A favor de que va a ayudar a dinamizar y ayudar al sector, y en contra en donde se pone en riesgo la seguridad del personal y de todo el tema. También se abre la posibilidad de robos y todo eso. Pero dejando de lado estos temas, si lo vemos como que se da el servicio fuera del toque de queda, la empresa, el restaurante, puede cobrar una tarifa mayor por recibir los productos gastronómicos dentro de ese horario de toque de queda. Entonces, el cliente puede decidir adquirir los productos antes del toque de queda y tener un precio menor, o después del toque de queda y tener un precio mayor. Esa es una estrategia de discriminación por horario del uso del servicio. Discriminación por temporada se refiere a que los precios varían de acuerdo valga la redundancia, a la temporada, verano, invierno, primavera. Esto se ve mucho en el tema textil, por ejemplo, ¿no? Las prendas de invierno suben su precio durante su temporada, pero ya cuando se va acabando su temporada, las prendas las comienzan a rematar, comienzan a hacer los cierrapuertas, comienzan a vender con descuentos enormes. ¿Bien? Siguiente, discriminación por segmentos objetivos se refiere al tipo de público, se refiere a la edad, se refiere a la demografía. Discriminación por ubicación, esto se da muchas veces en empresas de servicios que tienen locales puerta a la calle, en una avenida, y locales dentro de un centro comercial. ¿Por qué en un centro comercial generalmente los precios de los gastos directos son mayores? El gasto de alquileres, servicios y todo eso es mayor que en un local puerta a la calle. Por lo tanto, los servicios pueden decidir cobrar un precio mayor dentro del centro comercial que en puerta a la calle. Y discriminación por cantidad se refiere a negocios, por ejemplo, B2B, o sea, business to business, de empresa a empresa, en donde si tú adquieres mayor cantidad, obtienes un precio especial. Bien. Ahora, tenemos otra técnica de fijación de precios que son los paquetes de servicios o los price bundling. ¿Qué se refiere? Consiste en ofrecer dos o más prestaciones juntas por un precio especial. Un caso emblemático es los combos de McDonald's. Si tú compraras cada uno de esos productos de manera individual, te costaría más, pero si lo compras en un combo, tiene un precio más atractivo, un precio que a ti como consumidor te atrae más que comprarlo de manera individual. Y también, por ejemplo, tenemos los paquetes de viajes que no solo incluyen el vuelo, sino también incluye el transporte, incluye el hospedaje, incluye servicios turísticos en la zona. Y el paquete de viaje significa que el precio global de todos esos servicios es menor a ir sacándolo de manera individual. O también están los costos no monetarios. Por ejemplo, una persona que quiere viajar a Cusco y no conoce Cusco, tal vez tiene un poco de temor en que puede perderse, en que pueden robarle, en que puede tomar una mala decisión yendo a diferentes proveedores de servicios turísticos, transporte, alojamiento. Entonces hay un costo mental, un costo no monetario, y decide mejor sacar un paquete de servicio que le garantice
todo de manera integral. Entonces hay costos no monetarios. Bien, los paquetes de servicios ayudan a rentabilizar las ventas, ¿bien? Porque dentro de un servicio, para un cliente, alguien que atiende un McDonald's, para usted como empresario, tu personal, te cuesta lo mismo si atiende por un solo producto o si atiende por un combo, pero un combo está vendiendo más, el ticket promedio se aumenta, significa que es más rentable vender combos que vender productos individuales. Entonces, a través de los paquetes de servicios se logra esa rentabilización. Otra táctica muy comunes en la fijación de precios está en marcar el precio. Por ejemplo, poner los diferentes precios de los servicios, cada uno, y cómo serían si sale todo el paquete completo, cuánto costaría con ese precio especial, ¿bien? O sea, de manera individual, cuánto cuesta cada uno, y de manera global, cuánto costaría. Precio especial, obviamente. Los descuentos ayudan a motivar, pero el tema de descuentos es más efectivo en bienes. En servicios no es tan efectivo que digamos, un 10% a una cuota de una carrera universitaria no es tan, no es, no es tan, como se llama, atractivo, a pesar de que sí genera una mayor venta, pero no es tan atractivo como que un 10% de descuento para adquirir cierto producto, ¿no? Precios de penetración va a depender de lo que tú quieras lograr. Si es una empresa nueva, una empresa de servicios que recién está ingresando en el mercado y quiere, obviamente, llamar la atención del público o incluso quitarle clientes a la competencia, precios de penetración se refiere a precios competitivos, precios menores a los de la competencia. Precios en cascada se refiere que una empresa al inicio empieza con un precio mayor y poco a poco va reduciendo. Se empieza con un precio mayor porque se espera obtener a los clientes principales al inicio y luego poco a poco ir bajando los precios, ¿no? Por ejemplo, conferencias de Tony Robbins que valen $5,000 se venden al inicio con los precios stock y luego ya al final comienzan a vender algunos paquetes más económicos. Precio basado en resultados se refiere al tema de las comisiones, eso es para empresas de servicios que tienen áreas comerciales fuertes. Precios contingentes se refiere a tener alternativas en cuanto a los precios de la carta, los precios oficiales, a los precios estándar, ¿no? Por ejemplo, en Gold Gym, esta cadena de gimnasios americana, aquí en Perú ellos usaban una tabla de precios oficiales normalizados para el mes. Sin embargo, ellos tenían precios contingentes cuando veían que la negociación con el cliente no estaba rindiendo frutos, o sea, el cliente no estaba, se estaba demorando en cerrar, y ellos sacaban unos precios con una mejor atractividad, por así decirlo, para cerrar la venta. Y precios psicológicos se refieren a esos precios que terminan en 9.99, 99.99. Precios psicológicos ayudan también bastante. Algunas sugerencias que les puedo dar para el management de precios dentro de una empresa de servicios es que ustedes tienen que estimar el impacto de las variaciones de precios en sus resultados. Estima tres escenarios posibles. ¿Cuánto varían mis resultados de mi empresa con un precio X, con un precio Y, con un precio Z? Se refiere a que eh, varían mucho tus costos variables, no, con algún precio de estos no vas a poder solventar tus gastos operativos, cuál es el que te deja mejor utilidad. ¿Bien? Tienes que estimar esas variaciones. Asimismo, cuestiona el paradigma de la accesibilidad. No tengas miedo a aumentarle el precio a tu servicio. Recuerda que el cliente está dispuesto a pagar por un servicio, pagar más por el servicio, si es que le estás ahorrando tiempo, si es que le estás brindando más beneficios y si le estás ayudando a reducir esos costos no monetarios. Evalúa la posibilidad de reunir tus servicios en un paquete de servicios, ¿no? Conoce tus costos por producto, es importante, a pesar de que no vas a fijar tus precios en base a tu costeo, tienes que conocerlo. Si no sabes cuánto te cuesta un servicio, estás apuntando a ciegas, ¿bien? Estás apuntando a ciegas. Conoce tus costos por clientes, cuánto te cuesta cada cliente, porque hay clientes que son rentables y hay clientes que no son rentables, ¿bien? Procura individualizar tus precios por cada servicio, evita generar
expectativas irrealizables. Esto es importante. En el mundo del marketing es la diferencia entre el éxito y el fracaso. A veces el pecado del marketing es que no tiene un buen posicionamiento. Entonces, muchos empresarios piensan que hacer marketing es hacer publicidad. El problema de la publicidad es que a veces resulta engañosa, a veces, no siempre, pero la publicidad generalmente, desde un punto de vista comercial, lo que trata de hacer es captar la mayor atención del público y para ello a veces se usa, eh, se alza las expectativas, se infla las expectativas del servicio que se va a obtener. Entonces, cuando el cliente viene con unas expectativas muy altas y luego paga por ese servicio y recibe algo muy diferente a lo que estaba esperando, ese cliente posiblemente no vuelva a adquirir tus servicios. Entonces evita siempre generar esas expectativas irrealizables. Y por último, utiliza precios psicológicos. Es una recomendación importante de todas las empresas de retail, de servicios grandes, de McDonald's, KFC, que son empresas de servicios que han logrado industrializar su proceso de desarrollo de servicios, usan los precios psicológicos. Son poderosos, son muy poderosos. Tú puedes decir, ese 10.99 mejor le cobro 11 soles, o sea, este, para no dar tanta vuelta, para no dar tanto vuelto, pero no es así, o sea, ese 10.99 tiene grandes resultados, ¿bien? Entonces, hasta aquí hemos llegado con el módulo del día de hoy, en donde hemos hablado sobre las estrategias de fijación de precios dentro de las empresas de servicios. Hemos visto cuáles son las consideraciones que debes tener, también las estrategias más comunes y las estrategias recomendadas para poder fijar un precio. Asimismo, las tácticas en cuanto a esas estrategias y las sugerencias para que puedas optimizar el management en precios de tu empresa. Bien, nos vemos en una siguiente oportunidad. Mi nombre es Gerson Hernández y ha sido un gusto acompañarlos el día de hoy. Hasta luego, cuídense.